Quisiera entonces presentar a quienes nos acompañan aquí en la mesa. Primero está el doctor Simón Barquera, director del área de investigación en políticas y programas de nutrición del Centro de Investigación en Nutrición y Salud. Esto estaría defendiendo una postura del sí al impuesto. Lo acompaña el sociólogo Alejandro Calvillo, fundador y director de la organización El Poder del Consumidor y exdirector de Greenpeace México. Por el lado de los que están en contra del impuesto está el maestro Bernardo Altamirano, presidente de la Organización Central Ciudadano y Consumidor, quien fuera Procurador Federal del Consumidor, y el médico Rafael Álvarez Cordero, presidente honorario del Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas AC. Él también es periodista y director de bienidebuenas.com. Muy bien, les explico rápidamente la mecánica de este debate. Cada uno de los participantes tendrá una intervención en la que tendrá que explicar su postura en 3 minutos, para posteriormente seguir con una ronda de réplicas, 3 minutos igual cada uno de los participantes, y un argumento para concluir de 1 minuto cada uno de los participantes. Al final de esta mecánica habrá una ronda de preguntas en las que tomaremos de 3 a 5 preguntas del público, las cuales tendrán 2 minutos cada uno de nuestros participantes para contestar. Entonces, bien, vamos a dar comienzo. No sé cómo esté lo del cronómetro. Ok, pues empezamos entonces con el lado del sí. Doctor Simón Barquera, adelante. Muchas gracias, un placer estar con ustedes y un placer también estar con quienes van a presentar la postura en contra, que son amigos y conocidos. Yo quisiera dar la perspectiva de salud sobre esta propuesta de impuesto al refresco, que es en lo que hemos estado trabajando. En el Instituto Nacional de Salud Pública hemos estado caracterizando las enfermedades y la transición de la nutrición que ha estado ocurriendo en los últimos años. En el 2000 tratamos de publicar un artículo sobre la mortalidad en diabetes, donde veíamos que estaba aumentando de una manera muy acelerada y costó trabajo publicarlo a nivel internacional porque la gente no creía los aumentos que habían. En el 2002 publicamos un artículo donde demostramos que paralelo a esta transición epidemiológica hubo un aumento, por ejemplo, en el consumo de refrescos de casi el 40%. Eso lo publicamos en el 2002. Llevamos muchos años tratando de entender estos cambios del ambiente que han propiciado esta transición epidemiológica tan preocupante a enfermedades crónicas. Lo último que hemos estado haciendo, por ejemplo, en el 2008 publicamos un trabajo donde hicimos elasticidades del refresco y vimos que si el refresco aumentara 10%, que es una cantidad solo como un ejercicio científico, ¿qué pasaría? Y encontramos que había elasticidad. Hoy en su columna Sergio Sarmiento dice que él desconoce si hay estudios de elasticidad. Bueno, hay desde el 2008, hay una gran cantidad de estudios de la elasticidad del refresco en México y en muchos países, y sí se encuentra un efecto elástico donde un pequeño aumento como ese produciría una reducción en el consumo. ¿Por qué es importante esto desde la perspectiva de salud? Porque se necesita proteger a las personas más desinformadas, que tienen menos acceso, porque se genera una distorsión muy grande cuando hay familias con tanta pobreza que desconocen los efectos nocivos del refresco, que creo que eso no lo va a discutir ni el doctor Cordero, porque los efectos nocivos del azúcar en los líquidos pues están tan establecidos que las mismas refresqueras han reconocido que son parte del problema. Digo, yo creo que eso sería lo más fácil, ganar un debate sobre los efectos nocivos del refresco. Pero entonces nosotros lo que estamos viendo es que las personas menos informadas, digamos los que menos acceso tienen a educación, también tienen una distorsión en las elecciones que puedan hacer para consumir estos refrescos. Entonces, si nosotros quisiéramos arreglar esto con educación, según también estimaciones de expertos en esto, pues nos podríamos tardar, si hacemos las cosas muy bien, de 20 a 30 años en tener a todo un México bien informado sobre, por ejemplo, los efectos nocivos de los azúcares, y en particular en bebidas y en líquidos. Entonces aquí una de las formas muy rápidas de prevenir hasta 400,000 casos nuevos de diabetes sería con este impuesto. Hasta ahí los 3 minutos. Muy bien, pues ahora vamos a escuchar el primer argumento de las personas que están por el no al impuesto. Maestro Bernardo Altamirano, le cedo la palabra en un segundo.
Adelante el tiempo. Bueno, muy buenos días y muchas gracias a la Fundación Aumann por esta invitación. Nosotros sí quisiéramos hacer un matiz desde el punto de vista del planteamiento, porque nuestra organización Central Ciudadano y Consumidor no es una organización de militancia, ni es una organización de activismo cívico, sino que somos una organización de pensamiento y de proponer ideas, y nuestro planteamiento ha estado enfocado a analizar cuál es el posible impacto de este tipo de impuestos dentro del consumo y posteriormente dentro de los reflejos de la obesidad y sobrepeso de la sociedad mexicana, por un lado, pero sobre todo por el otro lado también analizar el impacto que tienen estos impuestos en la sociedad en su conjunto. Ese es el primer punto. Pero el segundo punto sobre lo que nuestra organización y yo en particular hemos sido muy enfáticos es que nosotros estamos en contra del método como se ha llevado a cabo esta discusión. ¿Qué queremos decir con esto? El método en el cual se está discutiendo el actual impuesto a bebidas azucaradas surge dentro de una iniciativa de reforma fiscal del Ejecutivo Federal, en la cual hace una serie de fundamentaciones dentro de su propuesta que desde nuestra perspectiva y con base en lo que leímos en el propio documento es una propuesta muy limitada en cuanto a la fundamentación técnica y científica y sobre todo histórica y de la concepción del fenómeno, y que bajo esta perspectiva este debate se tuvo que haber dado dentro de los debates de la configuración de una agenda integral de atención a la obesidad y al sobrepeso, y no dentro de un debate estrictamente fiscal. Y de esta manera, nosotros lo que estuvimos advirtiendo desde el principio es que, punto número uno, no existe una correlación entre la creación de un impuesto, por un lado, y la disminución de la obesidad. Una cosa es que pueda existir, como lo dice el doctor Simón, una correlación entre la definición de un impuesto y la reducción marginal del consumo, pero otra cosa es que esto se conlleve a reducir la obesidad. Y esta parte del lenguaje es muy importante porque esto es lo que genera mucha tensión en la discusión actual, sobre todo cuando desde la Secretaría de Hacienda los primeros días dijeron que este impuesto, y cito, va a erradicar la obesidad. Ese tipo de afirmaciones son las que no sirven a este proceso y a este método democrático y son las que hay que tener mucho cuidado, porque nosotros desde el principio estamos advirtiendo que este impuesto tiene un objetivo fundamentalmente recaudatorio y no un objetivo que pueda traducirse inmediatamente en un bienestar de salud pública. Y esto lo podemos comprobar porque quien ha defendido este impuesto es la Secretaría de Hacienda y funcionarios hacendarios, no la Secretaría de Salud, que es quien tuvo que haber propiciado estos foros, punto número uno. Punto número dos, también ante la ausencia de una agenda… Bueno. Terminan los 3 minutos. Y bien, entonces seguimos con esta ronda de argumentos iniciales. Le cedo la palabra a el sociólogo Alejandro Calvillo. Gracias. Yo lo que quisiera solamente mencionar es que la recomendación del impuesto al refresco viene por organismos tan importantes como la Organización Mundial de la Salud. Es una recomendación que viene, la de las medidas fiscales en Estrategia Global sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud, que estableció la OMS y la Asamblea Mundial de la Salud como una manera de enfrentar una epidemia que es global, la epidemia de la obesidad. Sin embargo, en México es el mayor reto de salud pública que estamos enfrentando. Está colapsando el sistema de salud pública del país. En el sexenio de Felipe Calderón murieron 500,000 de personas por diabetes. Actualmente, de acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006, 14% de las personas mayores de 20 años tiene diabetes en este país y hay una asociación directa entre el alto consumo, no es la única causa, pero hay una asociación directa entre el alto consumo de bebidas azucaradas y la diabetes. Y esto hay metaanálisis que conoce muy bien aquí el doctor Simón Barquera. Entonces, una de las medidas que se plantea a nivel internacional es la reducción del consumo a través de impuestos. Por ejemplo, en el caso de las islas del Pacífico, y cito el caso de Samoa, uno de los beneficios que se ha traído es que el costo del refresco sea más alto que el del agua. Fíjense ustedes que en las estrategias de las empresas refresqueras mexicanas, ustedes van a la tiendita de aquí de la esquina y van a encontrar el Sidral Mundet de 2,5 litros en 12 pesos y la Ciel de 1,5 litros en 10 pesos.
esto va a acabar de reventar la salud, porque es un envase que está hecho no para que se lo lleven al trabajo, está hecho para que se lleve a la mesa de la casa, ¿sí? Y que en cada vaso que se sirva a un niño o cualquier miembro de la familia se meta 7 cucharadas de azúcar y peor aún de jarabe de maíz de alta fructosa, porque además cuando ellos hablan de los daños a la industria de la caña, por ejemplo, ¿no? Hay que recordar que son las refresqueras las que sacaron el azúcar de caña y alrededor del 70% del endulzante calórico que están utilizando es jarabe de maíz de alta fructosa importado, que tiene, de acuerdo a diversos estudios, un mayor riesgo que el azúcar de caña y un riesgo directamente sobre la diabetes. Y hay, yo creo que ejemplos muy claros de cómo estos impuestos han funcionado en otros países, sí, posiblemente hablemos de eso, pero en el caso de Hungría los resultados son muy interesantes, en el caso de las islas del Pacífico, en el caso de Irlanda, son impuestos muy nuevos para empezar a ver efectos ya en el tema de obesidad, pero sí los podemos ver ya en la reducción de consumo de estas bebidas. Y sobre el efecto en los más pobres, hay que decir, lo más regresivo son los daños en salud. Las familias más pobres están gastando 35% en atender la diabetes de sus familiares. Bien, hasta ahí sus 3 minutos, sociólogo Alejandro Calvillo. Y para concluir esta ronda de argumentos iniciales, le cedo la palabra al médico Rafael Álvarez. Muchas gracias. Se ve bien, ¿verdad? Antes que nada quiero precisar que trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México, en una institución del sector salud y en un hospital privado, pero no soy ni personero ni vocero de la UNAM, del sector salud o del hospital en el que trabajo. Lo que aquí expongo es a título totalmente personal. Dicho lo anterior, quiero resumir en 4 palabras lo que creo que representan estos nuevos impuestos inicialmente aprobados por la Cámara de Diputados de la legislatura actual sobre las bebidas azucaradas y los alimentos que ellos llaman chatarra. La legislación es discriminadora porque señala con un índice de fuego a las bebidas que contienen carbohidratos y diversas golosinas, considerado que quien las ingiere está cometiendo un acto reprobable, debe ser castigado pagando más por comprarlo e ingerirlo. La legislación culpabiliza a las empresas por elaborar sus productos, hace cálculos matemáticos de las calorías que contienen y si rebasan 275 kilocalorías por 100 gramos, los grava con 5%. Los legisladores pasan por alto que el arroz, la avena, las habas, las almendras, las nueces y otros productos tienen mucho más de 300 kilocalorías por 100 gramos y no las incluyeron en el dictamen. La legislación es tonta porque pretende que con un impuesto va a modificar la conducta de los individuos que consumen regularmente estos productos. Tonta porque ignora que la experiencia internacional confirma que cuando se establece un gravamen como este, y sí lo dijo el señor Calvillo, la venta disminuye hasta un 30%, pero se recupera en 5 o 6 meses y las cifras de venta siguen siendo las mismas que anteriormente. La legislación es inútil porque no cumplirá el objetivo que teóricamente persigue, ya que en diversas partes del mundo varios estudios, en particular en los Países Bajos y en Australia, publicados en el mes de agosto en la revista Pediatric Obesity, confirma que no hay relación alguna entre el consumo de bebidas azucaradas y la modificación del índice de masa corporal en los niños de primaria y secundaria. Asimismo, un gran estudio de colaboración apareciendo en el Journal of Economic Affairs en el 212 confirma que las políticas de impuestos a los alimentos no modifican ni el consumo ni las economías de las sociedades involucradas. Pero sobre todo la legislación es inútil porque pretende con bombo y platillo afirmar que va a controlar la obesidad y pasa por alto o olvida los determinantes sociales de la salud y por ende de la obesidad. Este aspecto ha sido sistemáticamente ignorado por el sector salud y por supuesto de esto nunca van a hablar los señores legisladores. Para que haya salud en un país se necesita infraestructura, servicios básicos, agua, drenaje, comunicación, y esto nunca ha sido prioridad de los gobiernos. Los condicionantes sociales de la alimentación, de la nutrición y del consumo de estos productos ahora sanitizados están en cada colonia, en cada ciudad, en los miles de municipios en donde la carencia de servicios básicos son tales que obligan a los habitantes a consumirlo. Muy bien. Entonces, con este argumento concluimos la ronda de argumentos iniciales. Vamos a proceder a una ronda de réplica y volvemos a iniciar por nuestros participantes que están a favor del impuesto. ¿Alguno de ustedes tuviera la preferencia de estar primero en la...?
Ok, entonces le doy la palabra al doctor Simón Barquera. Muchas gracias. Pues me da mucho gusto oír que el doctor Álvarez Cordero diga que habla a título personal y no de sus instituciones, porque justamente la UNAM, junto con la Academia Nacional de Medicina, que agrupa a los principales expertos médicos del país, desarrolló un libro donde delinea la política de prevención de obesidad en México y en la que se recomiendan los impuestos. Entonces, esto es algo que la institución donde trabaja el doctor Cordero avala, así como la Academia Nacional de Medicina, así como la institución donde yo trabajo, que decía el Bernardo Altamirano, que no, este debate no ha sido en salud. En salud llevamos proponiendo esto desde el 2008 o antes, y aportando evidencia, y el Instituto Nacional de Salud Pública avala totalmente esto. La secretaria de Salud acaba de reconocer hace unas semanas que sería muy positivo para la salud de los mexicanos un impuesto al refresco, lo declaró en todos los medios. Y hablando de los estudios, bueno, también yo le diría al doctor Álvarez Cordero, hay una cantidad enorme, no de estudios, porque él está citando ahorita un estudio de aquí y allá, hay metaanálisis que son síntesis de múltiples estudios que demuestran un efecto muy importante, directo, entre el consumo de azúcar en bebidas y obesidad. Eso está claramente establecido. Nosotros insistimos, la mortalidad en diabetes en México está tan alta que se podrían evitar pues hasta 400,000 casos nuevos de diabetes solo poniendo este impuesto, y esos son efectos directos. Se dejarían de consumir toneladas de edulcorantes y de calorías líquidas con este impuesto, y además otra cosa, este es un impuesto que sería educativo, porque está mandando un mensaje claro a la gente de que el gobierno está convencido de que estos productos pueden tener efectos para la salud. Cuando tengamos una población totalmente educada y que comprenda en todos los niveles, hasta en los sectores más pobres, los efectos nocivos de las bebidas calóricas, pues entonces a lo mejor otra condición y otras medidas de política se podrían tomar. En este momento es una gran estrategia para rápido prevenir el costo, que es de 25,000 millones de dólares. O sea, es mucho más lo que gasta el gobierno en atender los daños de la salud que lo que recauda, y esos efectos serían inmediatos, ¿no? Otra cosa es muy importante recomendarle a toda la población poner mucha atención en su dieta y en muchas otras medidas para prevenir la obesidad. Entonces es una ingenuidad pensar que alguien está abogando en solucionar la obesidad con este impuesto. Eso no es. Esta es una de muchas medidas que se requieren. Entonces, mientras tomamos esos 30 años para educar a la población y tomamos más años para ver publicidad responsable y etiquetado honesto y todo, se puede usar este impuesto para tener efectos inmediatos. Bien. Hasta ahí la primera réplica. Cedo entonces la palabra, les recuerdo son 3 minutos, al maestro Bernardo Altamirano. Bueno, pues habrá que hacerle este último comentario de Simón sobre la ingenuidad a la Secretaría de Hacienda, que ellos fueron los que dijeron justamente que este impuesto va a erradicar la obesidad, y sobre todo en los términos que redactaron la iniciativa. Entonces creo que esa es la parte que no ayuda al debate, y por eso nosotros insistimos en el método. El método ha sido profundamente equivocado, profundamente incorrecto, y sobre todo, por más que se lleven años discutiendo esto, y que es muy sano, y que sobre todo el Instituto de Salud Pública, como una perspectiva adicional que presente información, aun cuando son instituto del Estado, al final del día hay una gran pluralidad de instituciones, de visiones, y que esas son las que enriquecen esta visión, aún en el consenso y sobre todo en el disenso. Yo lo que agregaría es que me estaba planteando el tema de que es un objetivo recaudatorio, lo cual se confirma cuando de repente de la chistera en la Cámara de Diputados, en la última votación, dicen, bueno, pues además ya también vamos a generar impuesto a lo que ellos denominaron comida chatarra, porque vamos a cubrir un boquete que nos dejó el no poder grabar X tipo de colegiaturas y otro tipo de elementos, porque es un fin, insisto, recaudatorio. Y por eso hay que transparentar este debate. Hay que transparentar este debate porque hay que generar la realidad de lo que se está debatiendo, y es porque el Estado quiere más recursos. Que si el impuesto va a generar menos consumo, como señala esta parte de la electricidad, esa es parte de los estudios que ha propuesto el Instituto de Salud Pública, y que en muchos casos hay esa coincidencia respecto de que marginalmente, efectivamente sí se reduce, pero insisto, no hay una correlación entre un gravamen de esta naturaleza
y una reducción de la obesidad. Posteriormente también hay que platicar del tema del gasto per se, ¿no? Porque tampoco es una solución el tener más gasto a favor del Estado para solucionar este tema si no hay esta agenda integral de atención a la obesidad y al sobrepeso, en la que vamos a saber cómo se van a destinar estos recursos, cuáles van a ser las herramientas, cuáles van a ser los métodos, porque tal vez al final del día el problema es que el sistema de salud no lo está enfocando de la manera adecuada y esa parte no nos la estamos preguntando y esa es parte del debate que desde el punto de vista metodológico es importante definir. El siguiente aspecto que yo quisiera mencionar también es el de los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la misma OCDE. Por supuesto que estos organismos establecen dentro de su agenda de enfocar este problema la salida tributaria y la salida fiscal, pero por supuesto que también la hacen complementaria a muchas otras medidas de salud pública que son las que deben ser complementarias y por eso es absolutamente aislado e imperfecto este impuesto y ahí es lo que hay que ser claro, que estamos hoy debatiendo sobre quién va a poner dinero y sobre si está estigmatizado o no cierto producto, cuando en realidad lo que deberíamos estar debatiendo es la obesidad. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, maestro Bernardo Altamirano, y le cedo la palabra entonces con su réplica al sociólogo Alejandro Calvillo. Sí, lo que hemos visto a nivel internacional, y ayer lo reproducíamos en una declaración de la directora de la Organización Mundial de la Salud, la doctora Margaret Chan, ella decía que antes las enfermedades se transmitían por mosquitos. Dice, pero los mosquitos no tenían los cabilderos y tenían el dinero de las empresas. No estoy haciendo ninguna referencia a los presentes, pero sí a cómo actúan las empresas refresqueras para bloquear las regulaciones. Quiero mencionar que en el caso de Estados Unidos, en 2009, en el Congreso de los Estados Unidos, las refresqueras gastaron $30 millones en cabildeo para evitar ese impuesto a nivel federal en los Estados Unidos. En México, cuando venían los lineamientos para la venta de alimentos y bebidas o para servir alimentos y bebidas dentro de las escuelas, Coca-Cola puso un documento en COFEMER en la consulta y dijo que eso era anticonstitucional, que el Estado tratara de regular los alimentos dentro de las escuelas, ¿sí? A nivel del Parlamento Europeo, gastaron las empresas de alimentos, las grandes empresas de alimentos y de bebidas, gastaron 1.000 millones de euros para evitar que el etiquetado inglés del semáforo se extendiera a toda la Unión Europea. Pero estamos con una estrategia nacional que va a ser anunciada y que ha dado algunos pasos. Se está hablando ya, y ya pasó por COFEMER, una primera regulación de la publicidad dirigida a niños, que sería parte de esta política más integral, que es una recomendación internacional. Ya manejan algunas horas, no es lo que pedimos, pero es un primer paso. Acerca de etiquetados, que es la otra política, se está hablando ya de un etiquetado voluntario, que es una propuesta del Instituto Nacional de Salud Pública. No nos gusta que hayan oficializado el etiquetado frontal que desarrollaron las empresas, que es un etiquetado que se ha demostrado que es engañoso. En el caso de la publicidad dirigida a niños, se reconoce en la propuesta que se envía a COFEMER que la autorregulación que está en el PABI no funciona. Es decir, al parecer, estamos viendo ya una política un poco más integral de la cual pueden formar parte los impuestos, porque la propia Secretaría de Salud, en un momento funcionarios de la Secretaría de Salud dijeron que en la estrategia nacional que se dice que se va a anunciar a final de este mes, vendría incluida la propuesta del impuesto a los refrescos. Posiblemente por eso no la han dado a conocer, querían ver primero que pasara la reforma fiscal y después ya poder integrar eso y presentar la estrategia en conjunto. Sobre esta cuestión de que no hay una relación entre el impuesto y la obesidad, es muy temprano. Los impuestos significativos, ¿no?, al refresco, no de 2 y 3%, sino recomendados internacionalmente, que ya hablan de al menos 10, 15, 20%, ¿no? Todavía no pueden dar resultados en esa materia, se hablan de 5, 6, 7 años, y los más recientes son de 2011, 2010, los anteriores son muy pequeños. Muy bien, muchas gracias, sociólogo Alejandro Calvillo, y continuamos con esta ronda. Para concluir esta ronda de réplicas, le cedo la palabra al médico Rafael Álvarez Cordero. Adelante. Yo pienso que en esta mañana, mis amigos el doctor Barquera y Alejandro, estamos confundiendo peras con manzanas. Yo me dedico desde toda la vida a la obesidad y estoy totalmente de acuerdo con ellos
en que tenemos que evitar las conductas alimentarias que fomentan la obesidad. En eso no hay ninguna discusión. Lo que ahorita estamos señalando es qué es este impuesto especial, para qué sirve y si va a servir. Y en ese sentido, la evidencia es muy clara. Mientras estemos pensando que las refresqueras y los productores de alimentos son los enemigos a matar, vamos a eliminarlos, vamos a quitarlos del mercado, estamos confundiendo el lugar. Tenemos que dedicarnos al paciente y no a tachar como culpables a las empresas, ¿no? Este impuesto, como dije, es tonto, es inútil y finalmente es recaudatorio. Y es inútil, y ustedes se los pueden imaginar. Está el señor viendo la televisión y llega la señora y dice, viejo, ahora la bolsa de papas ya no va a costar 30 pesos, va a costar 31.50. ¿Qué va a contestar el señor? No, jamás volvemos a comer papas. ¿No? Para decir, ¿sabes qué? Tráete dos bolsas y se acabó. Es recaudatoria, es tonta, es inútil y debe enfocarse por otro lado, como bien también ellos lo dijeron, el programa contra la obesidad con educación y tomando en cuenta lo que yo he insistido muchas veces, los condicionantes sociales de la obesidad y los condicionantes sociales de la salud, cosa en la que cuando la Secretaría se llamaba de Salubridad, pensaba en hacer salud en las infraestructuras. Cuando ahora se llama salud, no se preocupa más que recibir enfermos y hacer lo que claramente Calvillo dice, recibir a los 200,000 diabéticos que se van a morir. Entonces, no podemos pensar que esto, si no confundimos peras con manzanas, el impuesto no sirve. El ataque a la obesidad sí es importante, pero no con estos impuestos. Muchas gracias, médico Rafael Álvarez Cordero. Y bien, para concluir esta parte de argumentos, seguimos con 1 minuto de argumento de cierre por parte de cada uno de nuestros participantes. Por solicitud de los ponentes a favor del cierre del impuesto, quisieran ellos que comenzaran ustedes con sus argumentos de clausura. Entonces, le cedo la palabra al maestro Bernardo Altamirano, 1 minuto. Coincido con Alejandro que en realidad hay poco tiempo en algunos países para evidenciar que existe esta correlación entre los impuestos y la obesidad y por lo tanto tampoco existe correlación para afirmarlo en términos sobre todo de un acto de autoridad que va enfocado a generar un impuesto. Sin embargo, donde sí existe evidencia es, por ejemplo, en estudios en Estados Unidos, donde ya por muchos años se han llevado a la práctica este tipo de impuestos. Simplemente cito dos, el de Tricky, Chalupka y Powell de 2009 y el de Kim y Kawachi de 2006, en donde hacen una investigación y comparan estados donde se ha impuesto este tipo de impuestos y respecto en donde no, y no existe evidencia en cuanto a que esto incide en la obesidad. Entonces, esa parte es muy importante porque sí hay una experiencia clara en Estados Unidos. Yo concluiría diciendo que es una pena que no podamos discutir el tema de obesidad y que sobre todo tengamos que estar enfocados a un tema fundamentalmente impositivo y recaudatorio y que nuestra organización está interesada en seguir participando en este tema. Muchas gracias, maestro Bernardo Altamirano. Entonces, le cedo la palabra 1 minuto para su argumento de cierre al doctor al sociólogo Alejandro Calvillo. Sí, a los impuestos que se refiere Chalupka y los estudios de 2009 y 2006, son impuestos que decíamos nosotros, son impuestos muy pequeños, no están dentro de la recomendación para que realmente tengan un impacto en el consumo. No tenemos datos, y en eso estamos de acuerdo, para saber si se reduce la obesidad o no en población amplia con un impuesto mayor. Lo que sí sabemos es que tenemos reducción de obesidad en estudios poblacionales cortos con población a la cual se le reduce el consumo de estas bebidas y se reduce la obesidad. Eso sí, no en general en una población de un estado, pero a nivel clínico sí hay mucha evidencia al respecto. Y nosotros no es una guerra contra las empresas, no, nosotros es una regulación. O sea, cuando el consumo, si tuviéramos un consumo de refrescos, por ejemplo, como el de Dinamarca, ¿no?, donde se puso el impuesto y después se retiró, ¿no?, a solamente 1 año que se había puesto, no estaríamos tan preocupados por eso, pero somos el mayor consumidor de refrescos en el mundo. Muy bien, muchas gracias, sociólogo Alejandro Calvillo. Y su argumento en 1 minuto, su argumento de cierre, médico Rafael Álvarez Cordero. Creo finalmente que el celo y el empeño que se ha tenido en grabar alimentos y bebidas se asemeja mucho al celo de Girolamo Savonarola, que en el siglo XV creyó que con quemar los libros eróticos
se limpiaría Florencia de las costumbres libertinas. Necesitamos una política coherente que incluya todos los ámbitos de la vida nacional, con educación para la salud, promoción de un estilo de vida saludable, sin amenazas grotescas como las que aparecieron en espectaculares con individuos ciegos y cercenados de los pies. Necesitamos alianza entre los sectores público, social y privado, así lo dice la OMS, en lugar de asumirnos como únicos defensores de la salud, caballeros andantes en una lucha sin cuartel contra las malvadas empresas que solo desean enfermar y matar a los mexicanos robándoles sus dineros. Bien, muchas gracias, médico Rafael Álvarez Cordero. Y bien, para concluir esta ronda de argumentos de clausura, le cedo la palabra al doctor Simón Barquera. Un minuto. Sí, bueno, yo también pienso que no se trata de una guerra contra la industria ni nada. Yo creo que es llevarlo a un extremo tragicómico, lo que comenta mi amigo el doctor Rafael Álvarez Cordero. Esto se trata de buscar formas de tener una mejor salud para la población. Hay evidencia. Yo de lo que les podemos decir es, en la población más pobre del país, en los sectores indígenas y en 80,000 comunidades donde no hay servicios de salud, es donde más está aumentando la mortalidad por diabetes. El aumento relativo por diabetes en las comunidades más pobres donde no hay servicios de salud es mayor que en las zonas más ricas del país. Y esto en parte es por ese entorno. Y de lo que dice Bernardo Altamirano, hay un gran debate sobre obesidad y sobre estrategias y políticas para el control de la obesidad. Están participando muchos grupos en la política nacional que está por presentarse.